Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay ahí que se trate. Muy bien, esta es la noticia sin duda para analizar. Vemos la imagen de Delcy Rodríguez y está en compañía de toda esa cúpula del madurismo ahí intacta. Ahí está Jorge Rodríguez, ahí está Diosdado Cabello y ahí está Vladimir Padrino. Ahí están todos. Y ella fungiendo como vicepresidente, no como presidente, dice que es vicepresidente encargada. Ojo. A lo que Trump ha dicho, no habrá tropas estadounidenses en Venezuela si la vicepresidenta hace lo que queremos. De otro modo, habrá una segunda ola de ataques mucho más grande que la primera. Y esto lo ha dicho ante la prensa, ante el New York Post y ante otros medios en los que está hablando Trump y lo están retomando. Esto es muy importante para entender estas horas posteriores a la noticia más importante y más contundente, que es la captura del jefe del cartel de los soles, considerado terrorista por los Estados Unidos. Sobre su cabeza pesaban $50 millones de recompensa, y este operativo de filigrana que hicieron las fuerzas del Comando Sur de los Estados Unidos. Pero aquí está la parte política que queremos tratar de entender y analizar. Para eso estamos con Asdrúbal Aguiar, uno de los constitucionalistas más impresionantes que existen en Venezuela, los que más conoce, y además es el secretario general del grupo IDEA, que es la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Está Asdrúbal con nosotros y también está Ignacio Montes de Oca, un analista que permanentemente como escritor y periodista nos acompaña aquí en el canal. Quiero saludar a Asdrúbal y decirle bienvenido, un día de unas noticias demasiado trascendentales para el futuro de la democracia de Venezuela y del hemisferio. Asdrúbal, ¿cómo entender este papel de Delcy Rodríguez? Bienvenido. Mira, el papel de Delcy Rodríguez no es distinto al que venía ejerciendo Nicolás Maduro dentro de Venezuela, ¿no? Hay algo que muchos no quieren entender. Nicolás Maduro carece de legitimidad o carecía de legitimidad de origen para el ejercicio de un gobierno sobre los venezolanos. Fue desconocido abiertamente y de manera palmaria por la comunidad internacional. Se aceptó que había usurpado el poder tras de desconocer las elecciones en las que resultó electo Edmundo González Urrutia. De modo que si Nicolás Maduro carece de esa legitimidad para su ejercicio, obviamente esa misma falta de legitimidad arrastra a la vicepresidenta y al resto de sus ministros. Es una suerte de gobierno virtual, inexistente desde el punto de vista constitucional en Venezuela, que ejercen el poder desde el punto de vista netamente fáctico. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Vale decir que la tarea o la operación de desarraigo de la estructura criminal que se instaló en Venezuela no ha concluido todavía. Está apenas en proceso y estamos viendo sus primeras manifestaciones. Sí debo decirte, Claudia, que me sorprende, y lo digo quizás con la autoridad no de mi edad, sino de mis 50 años de ejercicio de la Cátedra de Derecho Internacional en distintas universidades del continente. Y es la siguiente: así como en este momento cualquier actuación por parte de las plataformas de inteligencia artificial o digitales, uno no encuentra cómo ubicarlas dentro del marco del derecho internacional porque él todavía no ha desarrollado ese tipo de temas. Tampoco existe para el derecho internacional la hipótesis que cristalizó en Venezuela. ¿A qué me refiero? En Venezuela no hay un Estado. En Venezuela se desmaterializó la República. En Venezuela se pulverizó la nación al punto de que tuvo que abandonar el territorio venezolano una cifra de casi 9 millones de sus habitantes, y una suerte de coalición entre el terrorismo y el narcotráfico, una organización estructurada transnacional para la práctica de la criminalidad,
secuestró unos poderes constitucionales de un Estado inexistente para legalizar sus ilegalidades y para blindar la impunidad de sus acciones criminales. Me pregunto yo y le pregunto a la Cancillería del hemisferio, ¿en qué manual o en qué decálogo del derecho internacional aparece esa figura totalmente inédita? Porque el derecho internacional y sus conflictos han de tener lugar entre estados y gobiernos constitucionalmente instituidos, así sean democracias o autocracias, o eventualmente en confrontaciones que hay con lo que se conocen como grupos rebeldes a los que se le ha reconocido el estatuto de beligerancia. Pienso yo la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, pero pare de contar. Esta es una figura totalmente inexistente. Y lo otro que hay que señalar también es lo siguiente: cuando uno escucha al secretario Guterres de la ONU a través de un emisario declarar lo que acaba de declarar, uno se pregunta, pero es que lo que ha ocurrido en Venezuela es el producto de la omisión y de la indiferencia por parte de Naciones Unidas. ¿O es que se les olvida que desde hace una década se han emitido informes sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela que solo han servido para debates retóricos dentro del Consejo de Derechos Humanos? ¿O es que se les olvida que la Corte Penal Internacional recibió denuncias desde 2014 hasta el día de hoy sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, calificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como actos de terrorismo de Estado? Y lo único que ha ocurrido en la Corte es que se descubre que el fiscal de la Corte estaba coludido con el régimen de Nicolás Maduro. Pero no ha habido una medida precautelativa para tratar de aliviarle la tragedia a las miles de víctimas que ha arrastrado consigo este régimen narcocriminal instalado en Venezuela. Y por último, si al cabo vamos, el pueblo venezolano, superando a la República inexistente, superando a la satrapía que lo ha sometido y ha vulnerado su dignidad, por propia mano logra la elección de un presidente al que le da la legitimidad Edmundo González Urrutia. Ahí se expresa la soberanía popular con un detalle: que el propio pueblo acopia todos los documentos auténticos emanados de autoridad electoral, porque es de las mesas electorales, que prueban que ese señor es el presidente electo de Venezuela. ¿Cómo se cambian esas realidades a raíz de lo que estamos viendo? Sí. O es que se nos olvida, y perdona que insista en esto. Sí. Sí, es que se nos olvida que el propio secretario Guterres hace año y medio atrás dijo que Naciones Unidas se encontraba en el abismo. Algo hizo en el 2014 cuando Rusia invadió a Ucrania. Dijo algo o hizo algo la Secretaría General o el Consejo de Seguridad. Hizo algo efectivo en el año 2022 cuando se repite la agresión, aquí sí, de Rusia contra Ucrania, que tiene un gobierno democrático. Entonces, en este momento, cuando hay una actuación que tiene que ver básicamente con la represión de orden criminal, no un debate de soberanías entre estados o gobiernos, se sacan la cartilla del derecho internacional las instituciones multilaterales que hasta el día de hoy no han cumplido. No han cumplido. Por eso yo celebro la declaración muy reciente que acaba de dar el presidente Macron de Francia, que creo que es aleccionadora en este sentido para todos quienes han opinado en esta forma que yo estoy criticando en este momento. Sí, Asdrúbal, vamos a ir analizando esos puntos. Ahora, en esta coyuntura, ese papel de él se está generando muchas dudas. Ese papel que el mismo Donald Trump ha sido el encargado de ponerlo sobre la mesa en la rueda de prensa. Le quiero preguntar a Ignacio Montes de Oca exactamente sobre esto, más allá, digamos, de un éxito militar que se apunta a Estados Unidos con el Comando Sur, haber logrado esa extracción y captura de Nicolás Maduro.
El hecho de poner a Delcy Rodríguez como la interlocutora con Marco Rubio para una transición y luego la amenaza que hace a través de medios de comunicación como el New York Post, este tabloide, diciendo que no habrá una segunda intervención si Delcy hace lo que considera Donald Trump es lo que debe hacer. Ese papel de Delcy, una mujer que además es sancionada, es una de las señaladas de cometer delitos y violaciones tremendas a los derechos humanos, ahí sentada en la mesa, como lo mostraban en la pantalla de la televisión estatal, con Diosdado Cabello, con Jorge Rodríguez, su hermano, con Vladimir Padrino, el comandante de las Fuerzas de Defensa o el ministro de Defensa del régimen. ¿Esto cómo entenderlo, Ignacio? ¿Usted cómo lo está explicando? A ver, lo primero que tenemos que entender que, tal como lo marcaste, hay una contradicción enorme, porque si hay una figura con la que se tendría que negociar una transición, es con Edmundo González y con María Corina Machado, que es en realidad quien arrastra ese 67% de votos que se obtuvieron en las elecciones de julio del 2024. Hay una contradicción enorme también porque, precisamente porque lo que contaba el invitado anterior, hay un problema de legitimidad. Y si uno tiene una legitimidad de un lado y una ilegitimidad del otro, pero él no elige la legitimidad, entonces ahí ya el diálogo es problemático. Ahora bien, ahora se plantea otro problema adicional, y es que esta cuestión de la administración de Venezuela no fue muy específico, excepto por la cuestión del petróleo. Más allá del diálogo, esa administración es una instancia aún más de mayor injerencia, si se quiere, o de mayor influencia. Y de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Con quién se deberían discutir los intereses de los venezolanos, que en definitiva es a quien pertenecen esos recursos y ese gobierno y esa nación? Con el representante más legítimo que tiene la mano. Y entonces, concluyo con esto, ¿no será que a todos nos quedó cierto sabor amargo al oír no solamente este planteo de la transición, de cómo fue planteado, sino también cierta sombra que se tendió sobre María Corina Machado, que además de ser la ganadora del Premio Nobel precisamente por su tarea con Venezuela, pareciera no tener un rol asignado en una transición que, de nacer así, ya nace herida y por lo tanto con problemas enormes de legitimidad, porque hablamos precisamente, esa es la palabra clave para todo lo que viene después del ataque militar, que fue exitoso, que fue notorio, que fue importante y que fue muy bien planificado. Pero es un instante, eso fueron 2 horas o media hora, pero la vida sigue en Venezuela y hay que mirar hacia el futuro, y no sabemos muy bien qué va a pasar en el día después, sea que sea la caída de Maduro, sea la caída del chavismo en sí, o la aparición de un gobierno democrático y libre. Es enorme la duda que se ha planteado hoy a partir de la conferencia de prensa de Donald Trump. Adrúbal, ¿qué piensa usted de este punto que plantea Ignacio Montes de Oca? Cuando al presidente Donald Trump le preguntaron por María Corina Machado en esta rueda de prensa, voy a leer la cita textual de lo que él respondió. Dice: creo que sería muy difícil para ella ser líder. No tiene el apoyo del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto, dice el presidente Donald Trump. Adrúbal, ¿nace esta transición política herida luego de este pronunciamiento, tal y como lo plantea Nacho? No, porque en definitiva las transiciones se cumplen dentro del país, no se cumplen fuera del país. Esa es la primera consideración que hay que hacer. En segundo lugar, nadie puede poner en duda la legitimidad de origen que como líder de los venezolanos tiene María Corina Machado, porque ella acudió a unas elecciones primarias en donde obtuvo el 90% del apoyo de la población venezolana. Que el régimen de Maduro le haya impedido ir a la elección presidencial, inhabilitándola inconstitucionalmente, es otra cosa. Pero todavía más en el momento en que ella plantea la candidatura de Edmundo González Urrutia y le pide al país que a un señor que no lo conocía el país,
se le diese el voto, el 70% de los venezolanos lo eligió como presidente electo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Edmundo González tiene la legitimidad originaria que le corresponde dentro de la República y la legitimidad originaria para la conducción de la nación venezolana la tiene María Corina Machado. Afirmar que María Corina Machado no cuenta con apoyo en Venezuela es simplemente repetir lo que hasta el día de ayer le decía Nicolás Maduro en un vehículo al señor Ignacio Ramonet, que dirigió durante mucho tiempo Le Monde Diplomatique y que es un hombre militante de la izquierda progresista internacional. Maduro decía, a ella no la respalda el pueblo de Venezuela. Pero eso es simplemente una afirmación que simplemente choca contra la realidad. Es inexplicable que el presidente Trump haya dicho eso. Es inexplicable que, sobre todo teniendo a su lado al secretario Rubio, que conoce perfectamente de esta realidad, y que haga una afirmación de esta naturaleza. Ignacio Montes de Oca, ¿logrará sobrevivir entonces al chavismo, en este caso sin Nicolás Maduro, con un Maduro capturado? El chavismo sobrevivió luego de la muerte de Hugo Chávez y reencarnó en una forma más letal y agresiva en Nicolás Maduro, que luego de 12 años y 8 meses hoy deja el poder porque ha sido capturado, o algunos dicen que entregado en Venezuela a las autoridades estadounidenses. Después de esto, ¿podrá sobrevivir el chavismo, según lo que escuchamos con Donald Trump? Es que la supervivencia del chavismo tiene que ver con su capacidad de maniobra política, de represión, pero también de manejo de la corrupción y los negocios oscuros, y en ese reparto que hace de los dividendos de la marginalidad, ha comprado voluntades y comprometido a cientos de miles de personas. Esas personas hoy, aunque saben que están usurpando un gobierno, aunque saben que no tienen ningún tipo de legitimidad, insisto que es la palabra clave, tienen motivos para quedarse. Hay que entender que la dictadura chavista es una organización horizontal, no es una organización vertical, por eso cuando se muere Chávez, el chavismo no muere. Tampoco significa que una vez atrapado y capturado Maduro vaya a desaparecer. Son cientos de miles de personas comprometidas y que no tienen salida, porque una vez que se inicia un proceso democrático, van a tener que hacer una rendición de cuentas y además van a tener que afrontar la recuperación del Estado de Derecho, en donde ellos no están acostumbrados, no es su ecosistema, donde no van a poder mantener los cargos, donde no van a poder manejar los negocios ilegales. Entonces, la pregunta yo la cambiaría. ¿Tiene alguna alternativa a la de tratar de sobrevivir? Porque justamente ahí está el problema. Si nos quedamos mirando fascinados la captura de Maduro, pero no entendemos el nivel de complejidad que implica resolver el problema del chavismo, entonces estamos perdiendo mucho tiempo, porque hoy se capturó a Maduro, pero en el día después hay un enorme trabajo de desmantelamiento de la dictadura, de sus leyes, de sus complicidades, de sus circuitos económicos, que no solamente son los del Cártel del Sol, también implican lavado, implican, como decía, la corrupción, etcétera. Es mucha la tarea que hay que hacer. Yo creo que es fascinante cómo capturaron a Maduro. Es mucho más aburrido pensar en la recuperación de la institucionalidad, pero no nos queda otra, porque en algún momento va a haber que empezar a liberar a Venezuela también de la tumoración que implica el chavismo. Todos los cargos en contra de Nicolás Maduro, de su esposa Cilia Flores y de su hijo, el llamado Nicolásito, Nicolás Maduro Guerra, serán públicos, porque así ya lo ha determinado la justicia de los Estados Unidos. La Fiscalía solicitó al juez y obtuvo la desclasificación de la causa abierta contra Nicolás Maduro, cuenta David Alandete, el corresponsal en Washington del diario ABC de España. Así que esto va a permitir que se conozcan de familia total los cargos en contra de toda la familia, de Nicolás Maduro, de Cilia Flores y de su hijo, de Nicolásito. Y ustedes ven en pantalla la acusación.
la acusación, que es muy revelador, ese documento, en donde está imputada toda la familia, incluido el hijo Nicolásito Maduro, integrando organizaciones narcotraficantes. Ahí está Nicolás Maduro, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra como integrantes activos de conspiración en diferentes crímenes, conspiración criminal en general. Toda esta acusación dice que ellos son una estructura que se ha dedicado durante años al envío de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, que han usado los recursos del Estado venezolano, las rutas, la logística oficial. También habla del uso de armas automáticas, dispositivos destructivos y escoltas armadas con participación de fuerzas de seguridad y colectivos parapoliciales para proteger cargamentos, rutas y operaciones. También todo esto tiene que ver con que la Fiscalía vincula la trama con todos esos grupos armados de Colombia como las FARC, designados como terroristas. Bueno, el gran jurado atribuye a la cúpula de todo este entramado, incluida la pareja, la orden de autorización de secuestros, palizas, asesinatos relacionados con disputas internas del negocio de la droga y el control de pagos. David Landete lo ha publicado el resumen muy interesante sobre los cargos que tendrán que enfrentar en los Estados Unidos. Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, periodistas están reportando que ya están en suelo americano, estaban en el Iwo Jima y de ahí estaban siendo trasladados, irán a ese centro metropolitano de detención de Brooklyn, que es donde están los grandes capos, como Zambada, como todos estos símbolos del narcotráfico del hemisferio. Ahí estará por lo menos Nicolás Maduro. Frente a este futuro también hay que tener en cuenta que el Pollo Carvajal será también un testigo en contra de Nicolás Maduro. Y en esta circunstancia la gran pregunta es, ¿qué está dispuesto y en capacidad de qué revelar Nicolás Maduro sobre el apoyo que le ha dado a todas esas organizaciones políticas de la región, a presidentes que han llegado gracias a que las campañas presidenciales de manera ilegal e irregular se financiaron con dineros del cartel de los soles o del régimen tiránico narcoterrorista de Maduro? Todo esto también es una gran pregunta. ¿Quiénes hoy tienen mucho miedo? El papel que han jugado personalidades como el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, y los socios de gobierno de Pedro Sánchez, como es Podemos, con muchas investigaciones como la de Neurona, que han comprobado ingresos de los dineros de Maduro en sus filas políticas. Es decir, todo lo que de aquí en adelante se puede llegar a conocer. Asdrúbal, sobre ese tema concreto, ¿cuáles son las expectativas de velar por parte de Maduro? Y si usted cree que Maduro estaría dispuesto a colaborar con esa justicia de Estados Unidos o llegará con orgullos. Mira, lo primero que debo decir, y con esto anudo incluso con el comentario que hizo mi contertulio hace unos momentos, cuando se hablaba sobre la posible sobrevivencia del chavismo una vez que Maduro está siendo sometido ante la justicia norteamericana. Yo lo que diría es lo siguiente: el chavismo como expresión política no existe materialmente en Venezuela desde el punto de vista de la votación popular. Y eso lo confirmaron las elecciones del 23 y del 24, al punto tal de que se pudieron recopilar todas las actas por la desobediencia lineal de toda la estructura militar subalterna y la tropa profesional y alistada venezolana. Ahora, ¿qué le queda al chavismo? Efectivamente, la estructura de complicidades que en el plano internacional quedaría en evidencia una vez que se conozcan todos los elementos que están comprometidos en el respectivo expediente. Y tengo la convicción de que son estos actores los que presionan en cierta forma sobre el gobierno de Estados Unidos para una suerte de transición gatopardiana en donde cambien algunas cosas pero no cambien todas, justamente para que lo que resulte del proceso penal que se va a seguir justamente en la jurisdicción de Nueva York no enlode y ponga a tambalear a algunos gobiernos y a algunos actores de muchísimo peso dentro de la comunidad internacional.
Entonces, el chavismo se mantuvo a la muerte de Chávez por una sola razón, por la clave petrolera y por los dineros procedentes justamente de la actividad del narcotráfico. Hoy en día, eso no bastó para poder sostener el apoyo popular, pero eso sí basta para sostener la complicidad de los actores internacionales. Tú has mencionado a uno, a José Luis Rodríguez Zapatero. Y Antón, ¿qué ves por ahí? Ignacio Montes de Oca, frente a lo que se avecina para muchos líderes, presidentes, líderes políticos, activistas de financiación y apoyo de dineros ilegales, criminales de Nicolás Maduro, ¿cuáles pueden ser las expectativas? Aclaremos algo, para poder ser designada organización terrorista, parte del Departamento de Estado, previamente tiene que haber una justificación que es una recopilación de pruebas que indican que tanto Maduro como sus cómplices, como el Tren Aragua y sus relaciones, están probadas. Es decir, lo que investiga la justicia ahora en Estados Unidos, el juicio al que se va a someter a Maduro, ya tiene una enorme carga probatoria. En otros países, la realidad es que también existen no solamente indicios, sino que causas judiciales. En Argentina, el caso de los $900.000 que envió PDVSA a través de Antonini Wilson a Cristina Kirchner para las elecciones que creo que eran las elecciones del 2006 o el 2008. Hubo una causa judicial. En Estados Unidos existe una causa judicial, la causa de los sobrinos, y la presentación de pasaportes diplomáticos es una causa aprobada. Es decir, vos preguntás por el Pollo Carvajal. Tan grande la cantidad de pruebas, no solamente en Estados Unidos, sino que en el resto de los países, mencionaste España, hay causas judiciales por el financiamiento no solamente a Rodríguez Zapatero, sino también por el paso de Delcy Rodríguez con lingotes de oro vía Turquía y el permiso que le dio el secretario Abascal. Es decir, tenemos más que suficiente, no solamente para juzgar, sino para condenar a un grupo narcoterrorista que se ha ganado esa fama precisamente porque no estamos hablando de indicios, hablamos de pruebas realmente concretas. Si el Pollo Carvajal va a aportar más, o si Maduro llegara a aportar más, seguramente será bienvenido, pero ya hemos superado por mucho, la carga probatoria suficiente como para que tanto Maduro como todos sus cómplices pasen muchos años en la cárcel. No creo que aporte demasiado Maduro. Maduro es un símbolo que ha tomado Estados Unidos, que sirve también para su consumo interno, esto hay que admitirlo, pero tomar ese símbolo era avisarle al resto de su pandilla que ahora van por ellos. No por la cuestión judicial, sino porque ya han pasado un límite, no solamente de robo, sino también de la violencia que generaron para generar toda esa cantidad de causas judiciales. Y como ha dicho, Delcy is doing everything. Agradecerle muchísimo a Asdrúbal Aguiar y también a Ignacio Montes de Oca. Lo que viene es mucho trabajo, mucho análisis, sobre todo de cada una de estas horas, estas 72 horas tan cruciales, desde la caída ya de la cabeza del régimen, a ver realmente esa transición cómo va a ser, si definitivamente Estados Unidos está aprobando o está insinuando algún tipo de traición de Delcy Rodríguez, y verdad está esperando que ella haga la transición. Hasta ahora pareciera que sí, pero bueno, ya lo iremos evaluando dependiendo de lo que vaya sucediendo, y espero contar con ustedes dos en esas horas tan trascendentales más adelante. Muchísimas gracias a los dos. Ignacio, Asdrúbal, volveré a contar con ustedes, espero. Seguimos en esta transmisión ininterrumpida de todos los espacios de NTN 24, una transmisión del canal NTN 24, los informativos, los espacios de opinión. Aquí estamos, todo el equipo, haciéndole frente a la noticia más importante del siglo, la caída de Nicolás Maduro y cómo se derrumbará el régimen del chavismo. Llevamos 25 años de chavismo. ¿Se derrumbará? ¿Reencarnará en otro? Es la pregunta que nos hacemos, porque definitivamente esa conferencia de prensa ha dejado muchas dudas. Lo que ha sido calificado como una operación militar impecable
con la extracción y la captura de Nicolás Maduro, también está siendo catalogado el plan político como de bizarro o como por lo menos de dudoso. Es lo que estamos viendo en los analistas internacionales y los analistas de Estados Unidos.